Vamos a continuar con el estudio. Venimos estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y estamos detenidos en el capítulo 3. Nos hemos detenido, creo que llevamos como 2 prédicas hablando sobre este capítulo 3. Es posible que hayan algunos detalles que se van a repetir de lo que hemos visto, pero en cada prédica hay detalles nuevos y hay cosas en las que podemos extraer cosas diferentes y cosas que Dios quiere pues que nosotros podamos conocer acerca de lo que pasa en esta escena del capítulo 3 de Juan, que es ese encuentro de Jesús con aquel hombre llamado Nicodemo. Así es que quisiera hacer una introducción esta noche del tema que estamos viendo en el capítulo 3. La Biblia tiene un mensaje para todos, ¿okay? Es claro que la Biblia tiene un mensaje para todos, pero quiero decirles que para poder entrar a la Biblia se necesita, digamos así, un password, ¿verdad? Si nos vamos a utilizar términos modernos, ahora que está de moda la tecnología, ¿saben lo que es un password, verdad? Como una clave para poder entrar, ¿sí? Hay un password en la Biblia, una clave para entrar a ella. Y exactamente este es el tema justamente del que trata el capítulo 3 de Juan. Quiero decirles que la Biblia tiene una información que todos podemos asimilar. Dentro de todo lo que la Biblia nos enseña, hay una información a la cual yo puedo accesar sin necesidad de ese password, ¿okay? Que está abierta para todos, que es libre para todos y que todos la podemos entender. ¿Cuál es esa información? El mensaje a través del cual la persona se puede salvar, ¿sí? Todos los hombres pueden entender cómo es que se pueden salvar. Todos los hombres pueden entender justamente cómo es que Dios puede cambiar sus vidas. El mensaje de salvación, las buenas nuevas, la manera en que Dios ha determinado que un hombre se salve y pueda ser perdonado y pueda tener una vida nueva. El mensaje para nacer de nuevo, todos lo pueden entender si quieren. Eso es importante aclararlo, porque está para todos los hombres. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que Dios va a hacer todo lo posible para que todos y cada uno de los hombres se puedan salvar. Los hombres que no se van a salvar en la historia de la humanidad nunca van a ser porque Dios así lo determinó. La razón por la cual los hombres no se salvan es porque ellos no quieren. Generalmente de manera voluntaria el hombre rechaza a Dios. El hombre en el fondo sabe qué es lo que necesita, pero huye de aquello. Yo se los compartí la semana pasada, que les conté mi testimonio, cómo yo nací en un hogar creyente, un hogar cristiano, donde mi madre era cristiana, y yo desde que nací escuché: hay que nacer de nuevo, hay que entregarle la vida a Cristo, Cristo es el que cambia las vidas. Lo escuché siempre. Y hasta mis 33 años yo pude realmente tener un corazón dispuesto para poder entender o para poder aceptar esta verdad que realmente al final de cuentas transformó mi vida. Me salvó, me perdonó y Dios empezó ese maravilloso proyecto de transformar mi vida. Pero pasaron 33 años. Siempre tuve acceso a eso, pero de alguna manera siempre lo esquivé, de alguna manera siempre le huí. No era feliz con la vida que tenía, pero tampoco quería entregársela a Cristo. Yo quería seguir teniendo el control de mi vida. Y es por eso que muchos hombres rechazan esta propuesta, pero está abierta para todos, como les digo. Volver a nacer te da el acceso a las profundidades de la palabra. Ahora sí, una vez que la persona nace de nuevo, una vez que la persona le entrega su vida a Cristo, en ese momento tenemos acceso a las profundidades de la palabra de Dios. Vamos a poder accesar a todo aquello que Dios nos quiere hacer saber o nos quiere hacer conocer a través de su palabra. Dios ha dejado para nosotros, sus hijos, todo su consejo en la Biblia. Aquí en la Biblia
está todo el consejo de Dios, toda la guía, toda la luz, todo lo que nuestra vida necesita, cada respuesta, cada detalle que necesitamos para poder tener una vida plena, están aquí en la Biblia. Si Él no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, si no vuelves a nacer, si Él no te da un nuevo corazón, que es lo que Él promete, es imposible entrar a las profundidades de su palabra. Es imposible accesar a Él. ¿Por qué? Porque estas cosas solamente se pueden entender de manera espiritual. Así es que una vez que naces de nuevo, el Espíritu de Dios entra a morar a tu corazón. Y como fue el Espíritu de Dios quien, dice la Biblia, inspiró a todos los hombres que escribieron la Biblia, es el mismo Espíritu el que nos hace saber o nos hace entender lo que Dios nos dice acá. Dios trajo la luz justamente para que nosotros pudiéramos ver en la cruz lo que teníamos que ver y podernos salvar. Esa misma luz nos va a acompañar siempre, pero ahora para poder conocer cada uno de los secretos de la palabra de Dios, cada una de las cosas que Dios nos quiere decir en ella. La Biblia es una carta de amor que Dios le dejó a cada uno de sus hijos. Toda la Biblia habla justamente de eso, del amor de Dios. Cada versículo tiene amor. Es una carta de amor para cada uno de nosotros. Pero solamente podremos entender y ver eso una vez que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ¿cuál es la clave? Nacer de nuevo. Invitar a Jesús a entrar en nuestra vida. Permitirle a Él ser el dueño de nuestra vida. Darle a Él el permiso de que pueda hacer con nuestra vida lo que Él quiera. Pero para eso tuvimos que haber reconocido justamente que éramos pecadores, que necesitábamos perdón y que necesitábamos que Él transformara nuestra vida. Y ahí es donde viene lo difícil, ¿sí? Ahí es donde viene el problema. Pero la Biblia tiene un mensaje, como les digo, un mensaje de Dios para el hombre. Y la primera parte de este mensaje es que nosotros de verdad podamos comprender que necesitamos establecer esta relación con Dios. Este mensaje es tan sencillo, dice la Biblia, que un niño lo tiene que comprender. Por eso dice la Biblia, si eres como niños, ¿verdad? Es tan sencillo, es tan básico, que todo lo podemos entender. Si usted oye este versículo, donde Jesús dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Todo el mundo puede entender esas palabras tan sencillas. Jesús está diciendo, nadie va a ir al cielo si no es por mí. Pero el orgullo del hombre y el intelecto del hombre siempre está tratando de inventar otras cosas. Y de ahí vienen ideas como, no puede ser tan fácil, no, yo tengo que hacer algo. No, es que en el cielo se va a pesar lo bueno y lo malo. Hay una balanza, todo el mundo se imagina eso. Hay una balanza y Dios va a pesar lo bueno y lo malo. Y depende, si yo hice más cosas buenas que malas, entonces voy a ir al cielo. Y si no, voy a ir al infierno. Pero eso no lo dice la Biblia. El mensaje de la Biblia es claro. A través de Cristo hay salvación. Jesús hizo todo lo que el hombre necesita para poderse salvar. Todo. La salvación fue algo que Cristo consumó en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, Él está diciendo ya todo está hecho, no hay nada que debas hacer. El único aporte, el plan de Dios para salvar al hombre, el único aporte que el hombre hace es su pecado. El único aporte ya lo hicimos, haber pecado. Y al haber pecado simplemente tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra condición delante de Dios, y así es como Él podrá traer la salvación y el perdón a través de Jesús. Cada uno de nosotros siempre pone una barrera. Yo recuerdo que yo puse una barrera. Y así dice justamente el mensaje, que todos vamos a poner una barrera. ¿Y cuál va a ser esa barrera para poder conocer a Cristo? Lo que sabemos, nuestro conocimiento. Todos creeríamos saber cosas acerca de Dios, ¿no es cierto?
ya sea porque la habíamos heredado de nuestra herencia religiosa, de nuestras familias, por lo que oímos, por lo que escuchamos, y defendíamos cada una de esas verdades como si fueran ciertas. Nunca las cotejamos con la Biblia, nunca nos fuimos a comparar si aquello era la verdad, si estaba de acuerdo en lo que dice la Biblia, pero nosotros lo hicimos nuestro y lo defendíamos a capa y espada. Y eso es lo que se convierte en un obstáculo realmente. El mensaje es muy sencillo, pero cada uno de nosotros tiene orgullo, cada uno de nosotros tiene su suficiencia, tiene su conocimiento, tiene sus experiencias, etc. Y esas cosas, como les digo, se convierten en una verdadera barrera para poder entrar a la Biblia. Hacen que el hombre no tenga un corazón sencillo, hacen que el hombre no tenga un corazón como dice la Biblia que lo debe tener. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado ni un espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado y el corazón humilde es el de aquella persona que se reconoce necesitado de Dios, que reconoce que Él no puede salvarse por sí mismo. Es aquella persona que entiende que en Él no hay suficiencia para poder obtener ese perdón y esa salvación. Pero todos tenemos ese orgullo que se interpone. Desgraciadamente, el orgullo y la ignorancia se convierten en una verdadera barrera para poder conocer o entender las cosas que Dios quiere que entendamos. Justamente el tema del capítulo 3 de Juan que estamos estudiando, esta es la historia, como les decía, de un hombre que pensaba que entendía cosas, que pensaba que él entendía las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre se portaba mejor que su vecino. Quiero decirles, era un hombre que tenía digámoslo así, un buen comportamiento, una buena vida. Él pensaba que él no estaba tan mal, tenía una buena posición, tenía muchos atributos. Tal vez él creía que era así porque no hacía lo que hacía la mayoría o porque hacía las cosas que no hacía la mayoría. Y eso es otra tendencia del hombre, a compararse con otros. Pero somos tan astutos que siempre nos comparamos con los más malos, ¿verdad? Y en esta sociedad que estamos viviendo es muy sencillo compararse con personas que parece que son más malas. Basta poner Canal 7 a las 12 y poner las noticias y usted oye de asesinos, de que acribillaron a uno, oye de que arrestaron al otro, de violaciones, de asaltos, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y usted dice, bueno, esos son los malos. Yo no, yo trabajo, soy un hombre serio, hago mis cositas, ¿verdad? Pero no soy de ese nivel. Tendemos a compararnos con otros. Y como les digo, nos comparamos con aquellos que parecen más malos. Pues bueno, este hombre Nicodemo tenía muchas virtudes, tenía muchas cosas buenas. Y como él pensaba que entendía las cosas de Dios, él creía que él no era tan malo como los demás. Incluso se consideraba un hombre honesto. Era otra de las cosas que él pensaba, que él era un hombre honesto. O sea, la obra perfecta del diablo. Un día hicieron una especie de concurso y le dijeron a algunas personas, ok, descríbame así las características de un hombre que sea la obra perfecta del diablo. Y claro, aquel dijo, no, un satanista, un hombre que haga rituales satánicos, que haga pactos con el diablo, ese. El otro dijo, no, un asesino en serie, una persona, ya saben, que sin piedad mata. Pero quien ganó el concurso fue uno que dijo, la mejor obra que el diablo puede hacer es un hombre que parece bueno, un hombre que parece que no necesita a Dios, porque él dice, yo soy buen papá, yo soy trabajador, yo soy casi honrado, ¿verdad? Yo ayudo a mi mujer en la casa. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de atributos. Yo soy humilde, yo soy sencillo. Esa es la obra perfecta del diablo.
un hombre que parece que no necesita de Dios. Pues Nicodemo era más o menos de ese tipo. Nicodemo tenía muchos atributos. Era un hombre honesto, era un hombre apegado a su religión, cumplía con todo, ¿sí? Pero él también necesitaba salvación. La Biblia dice que no hay ningún hombre que haga lo bueno delante de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno. Todos necesitamos salvación, todos necesitamos nacer de nuevo. Aunque Nicodemo tenía un concepto de sí mismo, de que él era un hombre bueno, él también necesitaba nacer de nuevo. Y es que, ¿saben? El ser sincero o el ser honesto en la vida no es suficiente. Él se sabía honesto, y lo que él pensaba, las cosas que él sabía, él era honesto en aquello. Pero ¿saben? Lo importante es conocer la verdad. Necesitas conocer la verdad. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay gente que ignora esta verdad, que ignora que Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona, se llama Jesús. Y eso es lo que el hombre tiene que entender. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué Él no cometió ningún pecado? ¿Para qué fue necesario todo eso? Esa es la verdad que todo hombre tiene que entender. Y eso era lo que Jesús le estaba tratando de hacer entender a este hombre llamado Nicodemo. Y cuando la verdad nos confronta y nos hace ver que estamos equivocados, ahí es cuando se prueba qué tan honestos somos. Ahí es cuando nos confronta la verdad. Y ahí es donde yo tengo que reconocer si estoy honestamente equivocado, ¿verdad? Porque hay personas que están honestamente equivocadas. Hay personas que son honestas en lo que creen y creen que lo que creen está bien. Pero cuando la verdad de la Biblia los confronta, ahí es donde la persona tiene que reconocer que está honestamente equivocada. ¿Sí? En ese momento tengo que enfrentarme y tomar una decisión ante la sinceridad que yo estoy profesando, ¿verdad? Porque yo puedo declararme, un hombre honesto, pero como les digo, honestamente equivocado. Un día yo me tuve que enfrentar a la verdad también. Como les digo, a mis 33 años, alguien me enfrentó y me hizo saber lo que la Biblia decía. Yo nunca me había preocupado por conocer qué era lo que Dios decía en su palabra. Y ahí es donde tuve que pasar de estar sinceramente equivocado a estar consciente de que estaba equivocado. Yo creía que era de otra manera. Yo decía: no, Dios no puede condenar a tanta gente. Dios es amor. Dios no puede castigar, Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y así como hubo un diluvio, así como hubo una destrucción de Sodoma y Gomorra, hay consecuencias por el pecado, hay consecuencias por infringir las leyes de Dios. Pero es cierto, Dios es amor. Pero ese amor lo manifestó en la cruz. En la cruz Dios le está diciendo al hombre cuánto lo ama. Porque en la cruz Dios está pagando lo que merece el hombre. A pesar de que Jesús había vivido una vida limpia, una vida sin pecado, dice la Biblia que Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, para que pudiéramos ser justificados a través de Él. Es por eso que la expresión del amor de Dios se da justamente en ese lugar, en la cruz. Entonces sí es cierto que Dios es amor, pero toda aquella persona que no se acoja a ese amor, al de la cruz, al que Cristo está manifestando, tendrá que experimentar las consecuencias de rechazar a Cristo. Toda aquella persona que no admita que está equivocada y que necesita abrazarse a esta verdad, tendrá que enfrentar las consecuencias tarde o temprano.
Cuando yo hace 13 años empecé a estudiar la Biblia, como les digo, empecé a comprender que no hay hombre, no existe un hombre que pueda hacer por naturaleza las cosas correctas o que pueda tener una relación con Dios. Por naturaleza ninguno de nosotros puede tener una relación con Dios. Nosotros somos enemigos naturales de Dios. Así lo explica la Biblia. La Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así es que somos enemigos naturales de Dios. No está en nosotros poder tener una relación con Dios. Es por eso que es Dios mismo quien tiene que acercarse a nosotros y es Él el que tiene que salvarnos, justamente para que podamos tener esta relación con Él. Por esta razón, dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice Romanos 3, del 10 al 12? Jorge tiene el micrófono. Pásamelo a Jorge, por favor. Que Jorge tiene una voz fuerte ahí. Quiero escuchar a Jorge. Como está escrito, no hay justo. Está apagado. Se le habrá ido la batería. Está en punto. Prende. A los 5. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así de claro y de tajante es Dios. No hay un hombre sobre la tierra que haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Claro, no hay quien busque a Dios en los términos de Dios. El hombre no puede establecer una relación con Dios de manera natural. Es por eso que es Dios mismo el que debe acercarse al hombre y le debe mostrar justamente cuál es el camino para poder tener una relación con Él. Por eso también es que no existe ninguna religión que nos lleve al cielo. Esta es otra gran verdad. No hay una religión que pueda llevar al hombre al cielo. Recuerden que la religión es un invento del hombre. La religión es el invento del hombre que el hombre lo usa para simplemente tratar de tapar su pecado y calmar su conciencia. Haciéndose él creer o tratando de convencerse él de que si él cumple con esa religión o con lo que establece esa religión, él está bien con Dios. Y no hay ninguna religión que realmente guíe al hombre a Dios. Solamente la palabra de Dios, solamente la Biblia. Hay personas que dicen, ¿y cuántas versiones de la Biblia hay? Solo hay una versión de la Biblia. Existen diferentes traducciones de la Biblia, pero es la misma Biblia, la misma palabra de Dios. Lo vimos la prédica pasada. ¿Cuántas pruebas hay de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos descubrimientos arqueológicos, antropológicos, históricos, si le aplicas el método bibliográfico a la palabra de Dios, no existe ningún libro sobre la humanidad en la historia que se pueda comprobar de manera tan clara y cercana que esto es verdad? Rollos que se han descubierto de escritos de la Biblia, todos concuerdan con la Biblia que hoy ustedes y yo tenemos en nuestra mano. Somos una generación privilegiada, tenemos acceso a la palabra de Dios. Y más en esta nación, más en este país donde hay libertad para poder estudiar la Biblia, hay libertad para tener una reunión como esta, hay libertad para poder cargar una Biblia cuando caminamos por la calle. Hay países, como lo decía la semana pasada, donde arrestan a la gente por hablar de Dios, donde una persona no puede leer la Biblia. En China hay una iglesia subterránea donde las personas se tienen que esconder para estudiar la Biblia. Se reúnen a horas inauditas para tratar de estudiar la Biblia. Y hay países donde matan a la gente por decir que es cristiano. Así que nosotros somos realmente privilegiados al poder tener acceso a la palabra de Dios. Y me alegra mucho que cada uno de ustedes esté acá escuchando la palabra de Dios. Porque si Dios lo trajo hoy aquí, es porque Dios quiere hablar a su vida, quiere hablar a su corazón.
Y yo espero y anhelo que cada vez que usted venga a este lugar, cada reunión, usted viene con el anhelo y el propósito de que Dios le hable. ¿Saben? Cuando yo vengo a cada reunión, una de las cosas que yo oro, le digo a Dios, Dios, estas personas vienen a escucharte a ti, no vienen a escucharme a mí. Por favor, habla tú. Ya sabes que si yo hablo, voy a echar a perder. Si es que habla tú. Por favor, dale el clavo de la necesidad de cada persona. Haz que cada persona que vino hoy salga edificado, salga bendecido, salga alentado, salga queriendo vivir para ti. Eso es lo que siempre oro antes de venir a cada reunión. Pero yo estoy seguro que si Dios no vio todas las cosas necesarias en el día de hoy y puso en sus corazones el impulso para venir acá, es porque Él quería justamente hablar a ustedes. Así es que espero que Dios lo haga. Y si usted tiene un corazón dispuesto, Dios va a hablar lo que usted necesita escuchar. Y hoy usted puede salir diferente de este lugar. Así es que Dios sabe cuál es la necesidad de cada uno. Como les digo, no hay obra humana que pueda comprar la salvación. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. Todos los hombres debemos tomar una decisión de valor eterno, o sea, una decisión que va a determinar cuál va a ser nuestro destino eterno, dónde pasaremos nuestra eternidad. Y la Biblia dice que solamente hay dos lugares, un cielo y un infierno. No hay otro lugar. Y nuestra decisión es lo que va a determinar dónde vamos a pasar nuestra eternidad. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Dónde se toma esa decisión? En este pequeño espacio llamado vida. Si pudiéramos entender lo que es la eternidad sin fin, esto llamado vida es una pequeña línea insignificante en lo que es esta eternidad. Y hay quienes viven esta vida como si fuera lo único. Hay quienes se concentran en lo temporal de esta vida como si fuera el todo. Pero este tiempo llamado vida, que para algunos puede ser, no sé, 80, 90, 100 años, 120 años, que es el límite, o no sé, para otras personas fue tan solo 20 años, 30 años. He conocido gente que murió muy joven. Y lo mejor de todo es que no sabes cuánto vas a vivir. Así es que si hoy hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión, de verdad pídale a Dios que hoy le haga entender esta verdad. Porque el pequeño espacio que tienes para tomar esta decisión es el tiempo que Dios te va a regalar de vida. Y todo hombre que parta de esta tierra sin haberse abrazado a la verdad de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es el que perdona, de que Cristo es el único que nos puede regalar esa salvación que necesitamos. Toda persona que muera sin esa verdad, la Biblia dice que tendrá que pasar su eternidad en el infierno. Pero como les decía al principio, ese no es el propósito de Dios. Así es que Dios no quiere que usted vaya a ese lugar. Y es por eso que Él decidió ir a la cruz, justamente. ¿Saben? Cuando le preguntan a los científicos acerca de la vida, justamente, no todos creen que somos el resultado de una creación. ¿Sí? Hay muchos que todavía creen en la famosa hipótesis de la evolución, ¿no? Algunos creen que somos un accidente prácticamente genético. Cuando se usa la palabra hipótesis, quiero decirles que eso parece un término muy intelectual, muy científico, ¿verdad? Hipótesis, tengo una hipótesis, ¿verdad? Hasta suena inteligente. Pero quiero decirles que la palabra hipótesis significa adivinanza. Cuando un hombre dice, tengo una hipótesis, simplemente está adivinando, está presumiendo algo, pero es algo que no está comprobado, es algo que no tiene un fundamento. Y hay científicos que defienden a capa y espada esta hipótesis de la evolución, porque no es una ley, sigue siendo una teoría, sigue estando sin comprobar. Una adivinanza no tiene ningún fundamento científico, como les digo, jamás se ha podido probar absolutamente nada. Así es la necedad del hombre.
Así es la necesidad del hombre, tratando de adivinar, tratando de intuir cómo será la eternidad, cuando toda la verdad está aquí. Dios dejó en su palabra su voluntad expresa. ¿Saben? Como cuando un hombre antes de morir quiere dejar expresa su voluntad, ¿qué hace? Escribe un testamento. Pues Dios nos dejó un Antiguo y un Nuevo Testamento donde Él nos dice cuál es su voluntad. Y en su palabra le dice al hombre cómo puede acercarse a Él. Pero el hombre siempre ha querido inventar y ha tratado de buscar caminos inventados por Él. Siempre lo ha hecho desde el principio. ¿Qué dice Romanos 1, 22 al 23? Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Exacto. ¿Qué pasaba antes en los incivilizados? Los hombres, en lugar de adorar a un creador, a una mente inteligente que había hecho todas las cosas y que había puesto todas las cosas en el lugar perfecto y la armonía perfecta, decidieron adorar la creación. Entonces optaron por tomar como dioses animales, cosas corruptibles, el fuego, etc. En lugar de adorar al Creador, empezaron a adorar la creación. Cuando Dios estaba hablando a través de la creación, dice un salmo, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Las estrellas, el sol, etcétera. ¿Cómo es que todo se sostiene de manera perfecta, a la distancia perfecta? ¿Cómo es que Dios tiene control de todas las cosas, de la naturaleza, de cada detalle? Ahí vemos la presencia de una mente inteligente, vemos la presencia de una mente pensante, que organizó todo, que hizo todo de manera armónica, ¿no? Pues el hombre sigue pensando, o hay hombres que siguen pensando que somos producto de la casualidad. Hay hombres que siguen pensando que somos un accidente genético. Definitivamente esta creación tan perfecta y sincronizada, como les digo, solamente puede ser el resultado de una mente perfecta, la mente de Dios. Y si nos vamos al cuerpo humano, ni qué les digo, el cerebro es una computadora perfecta, donde cada detalle está perfectamente entrelazado para que podamos ver, escuchar, movernos, pensar, etc. Con un aparato digestivo hecho perfectamente, un mecanismo perfecto. O sea, todo el cuerpo humano es perfecto en cada uno de sus detalles. No somos una casualidad, hay un Dios. Como les digo, este espacio llamado tiempo es el espacio que Dios abrió entre la eternidad pasada y la eternidad futura, para que tú y yo podamos tomar esta decisión, la decisión de entregarle nuestra vida a Jesús y de aceptar su perdón y que nos podamos de esta manera salvar. Dios ya tomó su decisión, ahora les toca a ustedes. Dios ya tomó la decisión, sí, hace 2000 años Él decidió clavarse en una cruz. Hace 2000 años dice la Biblia que Él decidió despojarse del cielo, hacerse hombre, tomar la forma de siervo. Dice la Biblia que Él vino a este mundo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vivió una vida sin pecado, una vida limpia. ¿Por qué? Porque Él tenía que ofrecerse luego como un sacrificio limpio, sin mancha, sin defecto. Y porque además Él necesitaba vivir la vida limpia que ninguno de nosotros pudo vivir. Él tenía que cumplir la ley. Y justamente eso fue lo que hizo. Vivió una vida limpia y luego se clavó en una cruz para pagar lo que ustedes y yo merecíamos. Ahí Él tomó su decisión. Ahora sí, Él resucita al tercer día, dice la Biblia, está vivo, confirmó que Él era Dios y ahora simplemente Él se presenta a la vida del hombre. Y el hombre tiene que decidir qué va a hacer. Si lo va a aceptar, si lo va a invitar a su vida o lo va a rechazar. Pero la decisión es del hombre. El hombre es el que decide cuál es el camino que va
a tomar. Regresamos al personaje del que habla este pasaje. Habla, como les digo, de un personaje que, aunque es un individuo que podemos incluso hasta saber su nombre, ¿verdad? Él se llama Nicodemo. Este hombre en realidad representa a todos los hombres, ¿sí? A cada uno de nosotros, a todos los hombres de la historia están representados en este hombre llamado Nicodemo, porque nos presenta, ¿por qué nos representa a todos los hombres? Porque este hombre se encuentra entre la oportunidad que todos vamos a tener, la oportunidad de que Dios se acerque a nuestra vida, la oportunidad de poder escuchar esta verdad, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, su propuesta de amor para salvarnos. Todos los hombres, dice la Biblia, que todos tenemos acceso a esta verdad. Y dice la Biblia que Él murió y pagó en la cruz por todos los hombres, pagando los pecados de todo el mundo. Así es que este mensaje es para todos, porque Él murió por todos. La oportunidad de escuchar su palabra. Ese tiempo lo decide Dios. Dios decide cuándo se va a hacer saber en tu vida. Y por eso les decía, si hoy Él te trajo a este lugar, es porque hoy fue el día que Dios decidió hacerte saber o conocer esta verdad. Él determina cuándo es el tiempo perfecto. Es algo en lo que Dios se encargará de mover todas las circunstancias para que al final tengan la oportunidad de estar escuchando su palabra. Yo les conté mi testimonio, ¿no es cierto? Y a mí me impactan todos los detalles que Dios tuvo que cuidar y tuvo que mover para que yo pudiera convertirme. ¿Sí? Yo les conté cómo ya después de que me habían hablado y me habían explicado, yo dije o creía haber entendido, ¿verdad? Pero realmente no había entendido, nunca me había arrepentido, seguía viviendo igual. Y es que el arrepentimiento es justamente eso, decirle a Dios, Dios, ya yo no quiero vivir como estoy viviendo, quiero que hagas con mi vida lo que tú quieras, pero yo estoy seguro que yo no estoy viviendo como debería vivir. Y cada hombre sabe si está viviendo como Dios ha determinado que debe vivir. Y recuerdo cómo Dios cuidó todos los detalles, ¿verdad? Cómo yo, creyendo que era salvo, le dije a aquella persona que me iba a casar, a aquel pastor, le dije, quiero que el día de mi boda puedas predicar, pero la boda va a ser en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Lo conté en testimonio. Bueno, algunos no estaban. Y en ese momento él dijo, está bien, yo voy. Primer detalle, porque yo no le pagué el tiquete a ese hombre para que fuera a casarme. Él decidió costearse sus gastos y ir a casarme. Segundo detalle, la boda iba a ser en el exterior, en unos jardines muy lindos, era abril en Nueva York y no estaba supuesto a que nevara. Y algo sucedió en el clima en ese momento, un frente frío, y empezó a nevar. Tuvimos que trasladar la boda a un saloncito. Y en ese saloncito no había nada que me distrajera de aquel mensaje. Y yo estaba frente al pastor y él estaba compartiendo aquel mensaje y capturó mi atención total. Y como se los conté la semana pasada, cuando él iba explicando cada una de estas cosas y lo que Cristo había hecho, yo lo único que veía era lo que él estaba contando. Yo lo iba viendo en mi mente, lo iba escuchando, iba entendiendo que todo aquello tenía que ver conmigo, iba entendiendo que él me estaba diciendo que me amaba. Estaba viendo en aquella cruz que él estaba describiendo justamente el amor de Dios. Pero Dios cuidó cada detalle. No había ruido, no había árboles, no había viento, como estaba supuesto a suceder si la boda se hacía en el exterior. Entonces Dios cuidó cada detalle. Dios cuidó todas las cosas, llevó a la persona donde tenía que llevarla, propició el mensaje correcto, específico que yo necesitaba escuchar. Todos los detalles los cuidó para que yo me pudiera salvar. A mí me impresiona realmente el amor de Dios, porque quiero decirles que yo no estaba interesado realmente en escuchar aquello. Yo no estaba pensando en entregarle mi vida a Cristo realmente.
pero Él sí estaba interesado en mi vida. Él sí estaba interesado en mi eternidad. Y hoy, si Dios lo trajo aquí a usted, es porque Él está interesado en su eternidad también. Cuando nosotros nos queremos acercar a alguien, ¿cómo lo hacemos? Hablando, ¿no es cierto? Cuando usted quiere introducirse con alguien, quiere acercarse a alguien, usted le habla, justamente. Así que Dios, para acercarse a la vida del hombre, usa la misma herramienta, la palabra. La palabra. Y Dios determinó que esta verdad que yo le estoy compartiendo a usted fuera transmitida a través de los hombres. Por eso una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos fue ir por el mundo, predicar el Evangelio haciendo discípulos. Esta verdad va a ser transmitida a través de discípulos que decidan compartir esta verdad. Hoy yo la estoy compartiendo entre ustedes, está ante un grupo de gente, pero cada uno de ustedes que ya le entregó su vida a Cristo tiene que hacerlo por donde vaya. Fuimos llamados a eso, a compartir esta verdad, y la única manera en que Dios se va a poder hacer saber es a través de personas que quieran o decidan usar su vida para eso. Aquellas personas que quieran ser un instrumento justamente para eso, para transmitir esta verdad. Solamente que la palabra de Dios, a diferencia de la palabra humana, es algo que tiene vida, es algo que tiene poder, y además es algo que permanece para siempre, y es algo que es verdad. Los siglos pasan y aquí estamos frente a la Biblia, el libro más vendido en la historia de la humanidad, pero también el más atacado, y aún así sigue vigente la palabra de Dios. Nadie ha podido descubrir un error en su contenido, por más que la han atacado. Gracias a Dios, porque te diste la oportunidad de escuchar su palabra esta noche. Gracias a Dios porque estás aquí, exponiendo tu corazón y tu mente a la sabiduría, a la pureza, a la verdad de su palabra. Y ustedes no tienen idea de lo que significa este tiempo, como les decía acá. Ustedes no tienen idea de las cosas que Dios puede hacer en esta hora y media que usted invierte viniendo a escucharlo a Él. Dios, cuando se acerca y le da la oportunidad al hombre de escuchar su palabra, Él tiene un propósito. No que simplemente lo conozcas o sepas algo acerca de Él. Él quiere establecer una relación con cada uno de nosotros. Casi nada, ¿no? Como lo explicaba la semana pasada, esta decisión de aceptar la propuesta de Dios es algo que nos toca a nosotros aceptar. Es una decisión que está en cada uno de los hombres. Dios, por medio de su palabra, llamará a la puerta de nuestro corazón, ¿sí? Con el profundo deseo de que nosotros podamos invitarlo a entrar, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Vamos a ir a este pasaje que hemos venido estudiando y vamos a leer desde el versículo 1 para entender lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué dice Juan 3:1? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así. Había un hombre, aquí habla de todos nosotros, como les digo, estamos representados en este hombre llamado Nicodemo. Dice había un hombre, ¿por qué? Porque siempre ha habido un hombre, siempre. Había un hombre llamado Rudy, había un hombre llamado Kevin, había un hombre llamado José, había un hombre llamado Jorge. Siempre ha habido un hombre. Hoy puede haber alguno o alguna también. Siempre ha habido un hombre. El propósito de Dios es salvar al hombre, justamente. Así que tarde o temprano todos los hombres tendremos esta oportunidad, como les decía, de que nos permitamos poder exponer nuestros oídos y nuestro corazón a esta verdad, a la verdad que puede salvarnos. ¿Qué dice Juan 3:2? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Así es, como lo vimos, este hombre Nicodemo vino de noche, ¿verdad? Pero no vino de noche porque fuera un cobarde, como algunos lo creen. Él vino de noche porque simplemente buscó el momento perfecto, idóneo, para poderse encontrar con Cristo.
Jesús era un hombre que siempre vivía asediado de gente, rodeado de gente, y seguramente durante el día era imposible poder estar a solas con él. Entonces Nicodemo buscó el momento perfecto para acercarse a Jesús. Este hombre pertenecía a un partido político religioso de la época llamado los fariseos. En aquel entonces el pueblo de Israel, esto yo sé que ya lo expliqué, ¿verdad?, estaba dividido o dividía su poder en dos partes. Estaban los saduceos, que eran los que estaban encargados de gobernar a través de los sacerdotes, y estaban los fariseos, que eran los encargados, digámoslo así, del Congreso o de la Asamblea Legislativa, ¿sí? Los saduceos y los fariseos, uno era el que gobernaba y el otro era el que legislaba. Eran los que pertenecían al Sanedrín, y este hombre Nicodemo pertenecía a esos, a los fariseos. Israel estaba bajo la autoridad del Imperio Romano en ese entonces. Sin embargo, les habían dado la oportunidad de poder ser gobernados, de gobernar sobre sus cosas y sobre todo sobre las cosas que tenían que ver con su religión. Les habían dado la oportunidad de hacerlo ellos mismos a través de este organismo llamado el Sanedrín. De los saduceos era donde surgía también el sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás no creía en la resurrección. Los saduceos se identificaban por ciertos principios de fe, así como los fariseos tenían otros principios, y algunos de ellos chocaban entre sí. Estos partidos políticos tenían sus diferencias también religiosas, y fue por eso que habían llegado al acuerdo de dividirse justamente el gobierno. Ambos partidos tenían mucha influencia, ¿sí? No crean que por estar bajo el dominio del Imperio Romano ellos estaban, digamos, sumisos. Ellos tenían influencia, tanta influencia que cuando Pilato, que era el gobernador, en algún momento le llevaron a Jesús y él dijo que no hallaba ningún mal en ese hombre y estaba a punto de soltarlo, de dejarlo libre, ¿verdad? El sacerdote Caifás le dijo: si tú lo sueltas, si tú sueltas a ese preso, yo voy a hablar con el César y le voy a decir que tú estás en contra de él. Y por eso Pilato no soltó a Jesús, aunque Pilato sabía que él estaba ahí injustamente. Sabía que Jesús no merecía la pena de muerte que querían imponerle, pero había mucha influencia de este organismo, ¿sí? Nicodemo, como les decía, era un fariseo, pero dice la Biblia que era uno de los principales de este grupo, o sea, tenía un puesto importante. Él no era como cualquiera. Dice que era un hombre respetado. Los fariseos eran conocidos sobre todo porque eran muy apegados a la ley, ¿sí? Conocidos por su vida moral. Estaban dentro de esta secta llamada los fariseos, que era súper rigurosa en cuanto a las cosas de la ley y cosas de la palabra que se conocía en ese momento. Ellos participaban de su religión como pocas personas suelen practicarlo, pero como les digo, la religión de aquel hombre no era suficiente, porque la religión no salva, porque no es un asunto de religión, es un asunto de una relación. Ya saben, las religiones te hablan de Dios, pero no te van a relacionar con Dios realmente. Y lo vamos a entender justamente a través de este pasaje. Por tanto, hay religiones como la que practicaba este hombre llamado Nicodemo, que solamente engañaban al hombre. Lo engañaban sobre la idea de la relación con el hombre. Todas las religiones, como les digo, le hacen creer al hombre que practicando estas cosas o cumpliendo estos rituales, estás en una relación con Dios. Y la relación con Dios no consiste en eso. Y es por eso que podemos entender la forma como Nicodemo se acercó a Jesucristo. Llegó con Jesús y lo primero que le dijo fue: tengo una opinión, Jesús. Una opinión que además no es solo mía, habemos muchos que pensamos igual, ¿verdad? Esto seguramente Nicodemo lo dijo para sentirse como más respaldado y decir: bueno, no estamos solos, habemos muchos, sabemos varios. Y hay personas que se van con una religión porque dicen: es que esta es la mayoría, entonces esta es la que debe estar en lo correcto. Pero quiero decirles que la mayoría nunca ha tenido la razón
La mayoría crucificó a Jesús, justamente, porque no es una cuestión de mayoría tampoco. Lo primero que le dice es: hemos llegado todos a la conclusión de que tú vienes de Dios y que tú eres un maestro que Dios ha enviado a esta tierra. Sí, le llamó maestro, lo llamó rabí, eso es lo que quiere decir la palabra rabí, maestro. Pero Jesús no necesita ser conocido como un maestro, ni como un profeta, ni como un buen hombre. El hombre tiene que reconocer a Jesús como Dios, porque Él es Dios, hecho hombre. Y le dijo: y además sabemos que las señales que tú haces confirman lo que nosotros pensamos, Jesús. O sea, Nicodemo expresó todo lo que él sabía, todo su conocimiento, se llenó de orgullo y dijo todo lo que él pensaba. Una de las cosas que Dios nos enseña en este pasaje es que Dios no vino para ver cuál es nuestra opinión. Es más, a Dios no le importa nuestra opinión. A Él no le interesa lo que usted o yo pensemos. Él dejó su voluntad escrita. Entonces no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que Dios dice. Cuando yo abrí la Biblia, descubrí que la Biblia no habla justamente de religión, habla de una relación con Dios. De hecho, cuando se escribió la Biblia, la única religión que existía era el judaísmo. No existía ninguna de las chorrocientas religiones que hoy se profesan. Así es que no es un asunto de religión. No es algo que nosotros tenemos que poner en práctica, es algo que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y que una vez que Él entra a vivir en el corazón, una vez que Él establece esa relación con nosotros, se encarga de transformar de manera sobrenatural nuestra vida. Y ahí es donde empezamos a vivir diferente. Ahí es donde nuestra vida empieza a cambiar. Como se los compartí la semana pasada, yo crecí en una religión cristiana. Sin embargo, eso nunca me permitió ver o entender lo que realmente había pasado en aquella cruz. ¿Sí? Nunca pude ver en aquella escena del Calvario lo que Dios quería que yo viera o entendiera. ¿Sí? Que Él se levantó de los muertos, que resucitó de los muertos, que estaba vivo. Jamás entendí todo esto. Hasta que Él decidió llamar a la puerta del corazón, aquel 5 de abril del 2007. En ese momento Él se reveló a mi vida y por dicha mi corazón estaba dispuesto. Por dicha llegó en el momento perfecto. Por dicha mi orgullo no fue tanto como para yo rechazarlo. Por dicha pude admitir mi necesidad esa tarde. Al igual que Nicodemo, cuando escuchas la palabra de Dios, tu propia opinión se puede convertir en un obstáculo. ¿Sí? Si no echas abajo tu orgullo, si no reconoces que no sabes nada y simplemente te abrazas a la verdad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Nicodemo? Vamos a leer Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Cuando oímos esta expresión, tal vez reaccionamos igual que Nicodemo. No sabes de qué te están hablando. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? Nicodemo, a la hora en que le hablan de este tema, trata de entender de qué le están hablando. Y el Señor Jesucristo empieza a dar su opinión sobre lo que Él piensa. Empieza a darle la opinión a Jesús de lo que Él piensa, de lo que Él cree. Y empieza a dar una serie de respuestas que realmente, pues, más bien como que parecen incoherencias, diría yo. Nicodemo empieza a hacer sus propias conclusiones y son un poco absurdas incluso. Veamos qué dice Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Al escuchar este razonamiento de Nicodemo, Jesús decide responderle inmediatamente. Cuando Jesús capta que Nicodemo está tratando de intelectualizar lo que él está tratando de decir,
Jesús inmediatamente lo interrumpe y le dice, Juan 3:5. Sí. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es. Me voy a adelantar un poquito en este pasaje. Vamos a leer el versículo 12 de Juan 3. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Sí. Jesús le dice a Nicodemo que el nuevo nacimiento no significa que tenga 1.000.000 de oportunidades para volver a vivir su vida. Porque Nicodemo está pensando en el proceso biológico de volver al vientre de la madre, volver a nacer. No, la nueva oportunidad que Dios le da al hombre no es que nazca otra vez de manera carnal o biológica. No, está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Está hablando de algo celestial, de algo sobrenatural, de algo divino. Jesús le dice a Nicodemo que el nuevo nacimiento no significa que tengas 1.000.000 de oportunidades de volver a nacer biológicamente. Si tú tuvieras 1.000.000 de oportunidades, quiero decirte que volverías a cometer los mismos errores. Hay personas que dicen, no, si yo pudiera volver a nacer, pero con esta experiencia y con este conocimiento que tengo ahora, las cosas serían diferentes. Quiero decirle que sería exactamente lo mismo. Igual, porque el problema no es la cantidad de veces que tengas la oportunidad de repetir el examen. El problema está dentro de nosotros. El problema está en que estamos corrompidos. ¿Sí? El problema está en que nosotros no estamos hechos para hacer lo bueno. Que no hay nada que podamos hacer para cambiar esa naturaleza. Y así lo confirma Jeremías 13:23. Mira lo que dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así mismo podréis vosotros hacer lo bueno, estando habituados a hacer lo malo. Estamos habituados a hacer lo malo. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre no puede vivir diferente. No puede cambiar tampoco por sí mismo. Hay personas que quieren cambiar y se dan cuenta que no pueden. Y la Biblia dice que el hombre no es señor de su camino, no está en él el poder ordenar sus pasos. Es imposible que el hombre pueda cambiar. Es imposible. Pensamos en una oportunidad para volver a empezar, pero nunca contemplamos nuestra corrupción. Y este es el verdadero problema del ser humano. El problema que tenemos todos es que estamos corrompidos. ¿Sí? Y Jesús le expresó a Nicodemo que este problema, me pusieron como eco, suena como más celestial, ¿no? Jesús le expresó a Nicodemo que este problema, el único que lo puede solucionar es Dios. Solo Dios puede cambiar esa condición. Solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza. Y es por eso que necesitamos nacer de nuevo. Cuando Jesús habla del agua, no está hablando de ningún ritual religioso tampoco, porque algunos podrían relacionar esto con algún ritual religioso. Chiquito caviloso de Nicodemo, te estoy hablando en términos celestiales, no te estoy hablando en términos terrenales. O sea, Jesús está usando una situación de la vida cotidiana. Entonces, la misma palabra de Dios usa el agua para explicar esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que necesitamos ser lavados completamente, que necesitamos poder ser limpios completamente. Y lo único que puede limpiar nuestra vida es el agua. La Biblia es tipo del agua, ¿sí? Y cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, es porque para que puedas nacer de nuevo necesita intervenir la palabra de Dios, es el agua. Y el Espíritu de Dios es el que te va a dar la fe para poder creer y entender lo que Dios hoy te está tratando de hacer entender. Es por eso que el hombre tiene que nacer a través del agua y del Espíritu. La Biblia dice que Dios quiere darnos, como les digo, un baño completo. Literalmente tiene que transformar nuestra vida. Ese es el propósito que Dios tiene.
Alguien un día le dijo a un creyente, no, es que ahí lo que hicieron fue lavarte el cerebro, a ese lugar donde tú vas a escuchar eso. Y este creyente le dijo, sí, me lo lavaron, por supuesto que sí, me lo lavaron de toda la basura que había en mi cabeza. Y ahora puedo entender lo que antes no entendí. Ahora veo la vida diferente. Ahora aprecio mi vida. Ahora puedo ver las cosas que Dios me ha dado como antes no las veía. Y es que eso es lo que hace Dios. Cambia totalmente nuestra perspectiva de las cosas una vez que nacemos de nuevo. Al nacer de nuevo empezamos a ver la vida diferente. Nuestras prioridades cambian, nuestra visión de la vida se aclara, nuestros pasos se empiezan a ordenar. Y aquellas cosas que parecían importantes dejan de ser. Y aquellas cosas que nunca fueron importantes empiezan a ser. Yo recuerdo que cuando yo nací de nuevo empecé a tener amor por este libro, cuando nunca lo tocaba. Se supone que todos los hombres deberían leer la Biblia, pero yo tuve que nacer de nuevo para entender que yo necesitaba de este libro. Y este libro es el que ha sacado mi vida adelante. Su palabra. Su palabra es la que ha transformado mi vida. Y la sigue transformando, porque la obra no termina. La obra no se perfecciona hasta que estemos con Él. Somos obras en proceso. Pero sí estoy seguro que yo no soy el mismo de hace 5 años, ni de hace 10, y mucho menos de hace 13 años que fue que le entregué mi vida a Jesús. Al nacer de nuevo empezamos a ver la vida, como les digo, de una manera muy diferente. La Biblia dice que Él tiene que cambiar nuestras vidas y que Él tiene que limpiar justamente todo lo que somos. Tiene que hacer de ti una nueva persona. Así que lo que tienes que hacer es limpiarte. ¿Limpiarte de qué? Pues de tu naturaleza, de esa naturaleza que es enemiga de Dios y enemiga de los planes de Dios. A nosotros, como les digo, se nos olvida lo que hemos hecho mal. Se nos olvida. O pensamos que la cosa es que no nos descubran. Pero quiero decirles que Dios sabe y conoce cada detalle de la vida de ustedes. Y Dios va a juzgar los pensamientos, las intenciones del corazón y las acciones. Y Dios ya lo sabe todo. Pero les tengo una mejor noticia. Él lo sabía desde siempre. Cuando Él fue a la cruz, Él ya sabía cómo usted iba a vivir. Cuando Él se clavó en la cruz y decidió morir por sus pecados, Él ya sabía perfectamente todas las cosas que usted iba a hacer. Nada lo ha sorprendido. A Él no le importan las cosas que usted ha hecho y de dónde venga usted. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Así que su perdón alcanza para todo eso que usted ha hecho. Simplemente lo tienes que aceptar. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Todos un día tendremos que dar cuentas a Dios. Pero como sabes, Dios no está interesado en que tú vayas a pagar el infierno por tus pecados. Y es por eso que Él decidió pagar. Pagó anticipadamente para que tú no tengas que ir a pagar. Pero tienes que aceptar ese perdón, tienes que aceptar eso que Él pagó. Su mayor anhelo es que acudas a Él y que te acojas a este perdón que Él te ofrece. Que le permitas a Él entrar a tu corazón, salvarte y regalarte una vida nueva. De esta manera también vamos a poder accesar al reino de Dios, que como lo expliqué la semana pasada, no es el cielo. El reino de Dios, la característica del reino de Dios es que en el reino de Dios se hace lo que Dios quiere, se hace su voluntad. Eso es el reino de Dios, todos sus principios, toda su verdad. Y la única manera de poder vivir así, de acuerdo a los principios del reino, es naciendo de nuevo. Pero si tú le permites a Él cambiar tu corazón, vas a poder empezar a vivir de una manera que jamás imaginaste. ¿Saben? Cuando Dios envió a Cristo a morir por todos los hombres, lo hizo porque contigo y conmigo no hay nada más que hacer.
No había otra solución. No había otra manera. Créanme que si hubiera habido alguna otra manera, si hubiera existido alguna otra manera, Cristo jamás hubiera muerto por nosotros. Pero si fue necesario que Él muriera en esa cruz, es porque no había otra manera en que usted y yo nos pudiéramos salvar. Si Dios se tuvo que hacer hombre y venir a este mundo, es porque no había otra manera. No hay otro camino. No hay otra opción. Como les dije, Él vivió la vida limpia que ninguno de nosotros pudo vivir. Y esa vida limpia Él te la va a otorgar a ti como si tú la hubieses vivido. Solamente tienes que aceptar a Jesús. Y al aceptarlo también vas a aceptar el pago que Él hizo en la cruz por ti. Y además, Dios promete en la Biblia, me quedé sin audio. Además, Dios promete en la Biblia que al aceptar a Jesús, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, es el poder que va a entrar a la vida del hombre y lo va a hacer caminar como una nueva criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, Dios promete darte el poder para vivir de una manera diferente, para vivir de acuerdo a su voluntad y ya no de acuerdo a la tuya. ¿Sí? Fue para eso que Él vino, justamente. Quiero invitarlos a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojos, para poder terminar. Definitivamente, todos y cada uno de nosotros estamos representados en este hombre llamado Nicodemo. Todos, al igual que Nicodemo, un día tuvimos la oportunidad de poder escuchar esta verdad, de poder entender la necesidad que teníamos de nacer de nuevo, de que Él nos salvara, de que Él nos perdonara. Me parece que la mayoría o todos los que estamos aquí ya tomamos esa decisión. Si ya tomaste esa decisión, pues dale gracias a Dios de que tú pudiste tomar la mejor decisión, la de invitarlo a entrar en tu corazón, de aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador. Dale gracias porque ahora es Él el que cuida y gobierna tu vida. Dale gracias porque ahora tu vida está en las manos, en las mejores manos donde puede estar, en el lugar más seguro donde puede estar tu vida. Pero si hoy hay alguien que aún no ha tomado esta decisión y hoy Dios le hizo entender la necesidad que tiene de invitar a Jesús a su vida, yo quisiera que ponga atención a este versículo que voy a citar. Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él, cenaré con él y él conmigo. Si hoy usted escuchó la voz de Dios a través del mensaje, a través de lo que la Biblia dice, Dios quiere que usted abra la puerta de su corazón y que lo invite a entrar. Si usted lo invita a entrar, Él va a entrar, lo va a perdonar, lo va a salvar, le va a regalar la vida limpia que Él vivió porque usted no ha podido. Él va a otorgarle a usted el pago que Él hizo en la cruz por sus pecados y además Él promete cambiar su vida. Usted no es el que va a cambiar porque usted no puede, pero Jesús promete cambiar su vida. Lo único que usted tiene que hacer es darle el permiso para que Él entre a su corazón. Si hoy hay alguien que aún no ha tomado esa decisión, yo quisiera que repita esta oración que yo voy a hacer y que la haga con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Ahí donde está sentado o sentada, usted va a orar y le va a decir esto a Dios: Señor Jesús, gracias. Gracias por haberme traído a este lugar para que yo pudiera escuchar esta verdad. Yo tengo que reconocer que he pecado. Tengo que reconocer que he hecho cosas equivocadas. Estoy seguro que he vivido contrario a lo que dice tu palabra. Pero hoy entendí que
que tú hiciste todo lo necesario para que yo me pueda salvar y que yo pueda ser perdonado. Hoy entendí que tú primeramente viviste la vida limpia y perfecta que yo no he podido vivir, y que quieres regalarme esa vida como si yo la hubiese vivido, para que yo un día pueda presentarme delante de ti con una vida sin pecado como tú lo demandas. También escuché que tú decidiste ir a morir a esa cruz para pagar lo que yo merecía. Decidiste pagar el precio que merecían mis pecados, y lo hiciste para que yo no tenga que ir a pagar el infierno. Hoy quiero aceptar ese perdón también. Quiero que tú me otorgues ese pago que hiciste por mí. Pero lo más grande y maravilloso que yo hoy escuché es que tú te levantaste de los muertos, que tú venciste el pecado, venciste la muerte y te levantaste de los muertos. Estás vivo, confirmaste que tú eras Dios. Y ahora estás llamando a la puerta de mi corazón, y yo tengo que tomar la decisión de abrir la puerta o dejarte afuera. Pero yo quiero hoy que tú entres a mi vida. Te abro la puerta, te invito a entrar. Quiero que entres, que me perdones, me salves, y que a partir de hoy empieces a transformar mi vida. Que a partir de hoy me permitas vivir de acuerdo a tu voluntad. Hoy yo quiero nacer de nuevo. Así que te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias de verdad por haber traído esta verdad a mi vida. Gracias por haber traído la luz a mi vida. Te pido que a partir de ahora me permitas mantenerme fiel a ti hasta el final de mi vida. Por favor. Te pido esto y te lo agradezco, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Muy bien, si hay alguien